crecí en un ambiente de solidaridad. Creo yo que eso me formó. Salí del tercero de prepa y me fui a terminar mi prepa en la nocturna de la Universidad Juárez. Con puro grillo. Ahí se va a lo universitario. Ahí empiezan las luchas grillo, universitarias. Sí, con puro grillo. Pero a ver, católica, apostólica y comunista. Y lo comunista. Y éramos el grupo de rojillos, así nos decían. Entonces andábamos detrás de la sociedad de alumnos, de la federación estudiantil. Por eso no debe uno desperdiciar las oportunidades que le da la vida, porque se las da uno una vez y van. Decía yo, y lo platico y me da mucha satisfacción cuando decía, vamos a estar un día en Palacio Nacional. Yo en toda mi vida nunca había entrado a Palacio Nacional hasta que entré como senadora. La primera vez que entré a Palacio Nacional fue a desayunar con Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a Líderes Podcast, soy Iván Lobo Herrera y charlo con las mentes más brillantes y los personajes locales más relevantes que transforman vidas y mueven a Durango. Muy buenas tardes. En este segundo episodio tenemos como invitada especial una mujer líder de Durango. Hoy conoceremos otra faceta, no la de la política ni su narrativa de izquierda, sino su historia de vida, su esencia y significado como mujer, testimonio viviente de su lucha social y sus banderas por las mujeres de toda la vida. Daremos un amplio repaso de sus orígenes, su infancia, su familia, su formación política y profesional, su paso por el Seguro Social, las batallas por los derechos laborales de los trabajadores y la academia, hasta consolidarse como una de las mujeres más poderosas de la izquierda en Durango, donde hace alzar la voz y sonar a Durango desde la tribuna más alta del país por las causas sociales que siempre reivindicó. Margarita Valdés, una luchadora social, siempre con las mujeres. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy bien, Iván, muy buenas tardes, tranquilas, contentos, dentro de toda la agenda que llevamos, pero pues este mes de la mujer, hemos estado muy activos, ya entró la primavera, ya está haciendo calorcito, ya se fueron los fríos, pues entonces ya no nos podemos quejar. Oiga, senadora, yo quiero compartir una anécdota con todos nuestros seguidores de Podcast Líderes. Recuerda hace justo un año aproximadamente, justo para estas fechas, si no lo recuerda, vamos a hacer memoria. Hace 6 años, cuando estaba por llegar la pandemia, nosotros estábamos por sacar una edición nueva de una revista que prácticamente ya se ha consolidado en cierto sector de la sociedad. Y yo buscaba insistentemente el cómo poder entrevistarla para que usted apareciera como mujer de izquierda dentro de esta revista. Entonces buscaba insistentemente con compañeros de su propio partido para ver si alguien me pudiera por ahí tender un puente con usted. ¿Y se acuerda en dónde fue donde platicamos por primera vez? En su oficina de gestión social, cuando le dije, oiga, esa es la anécdota. Le dije, yo quiero ser su amigo. Pero no me lo dijo en la oficina. ¿Dónde? A ver, hágame memoria a mí. En el aeropuerto. En el aeropuerto, es cierto que le dije, a ver, sí, la he estado buscando insistentemente ahí a través de fulanito, sutanito y manganito. Sí. Y dice, ¿y por qué no me habló directamente? Sí. ¿Qué no tiene mi teléfono? No, pues sí lo consigue. Sí. ¿Por qué no me marcó? Fue en el aeropuerto y ya después platicamos en la oficina. Y en la oficina recuerdo que le dije, oiga, es que yo quiero ser su amigo. Y usted me pregunta así, obviamente en su sabiduría de años, como que ¿por qué usted quiere ser mi amiga? Sí. Le dije, por su coherencia y su integridad como persona. ¿Y por qué es usted luchona? A la fecha no me he equivocado. No, en lo más mínimo, ¿verdad? Hizo un buen diagnóstico hace 6 años, efectivamente. Ahorita hice cuentas y hace 6 años, para marzo del 20, andábamos todos asustados, todos cubiertos de la boca, aislándonos de la gente, demás. Fue hace 6 años, precisamente en febrero del 20, fue cuando se diagnosticó el primer caso de COVID aquí en México. En Durango estábamos empezando, pero luego nos dio muy duro. A mí no se me olvida que la pandemia aquí en Durango sí nos pegó. Pero bueno, prueba superada, aquí estamos, como siempre lo he dicho, México pudo, estuvo de pie, se levantó y a darle, a seguirle, ya no nos queda otra. Oiga, hablamos de la coherencia y la integridad. Son valores que la sociedad se los reconoce. Y en lo personal yo se los aplaudo.
Porque no muchas cualquiera, gracias. y menos siendo político, esos principios o valores, por decirlo así, obviamente vienen forjados desde su infancia, Claro. desde su formación. Por eso ahorita cuando dio la introducción, Iván, cuando dijo no vamos a hablar de política, ni de su formación de izquierda, ni de su plataforma, pues yo dije, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De su vida. Porque la vida de uno, y eso yo estoy convencida, la vida suya, la mía, la de todos, es resultado, producto de la infancia, de los principios, de la creencia, de lo que se come, inclusive en la casa de uno. Y eso es lo que da como resultado una persona de un modo u otra persona de otro. Entonces, pues sí, vamos a hablar. Ay, pero justo vamos ahí. Su infancia, sus orígenes. Su padre, Mónico, si no me equivoco. Mónico Valdés. Bracero. Mónico Valdés Tinoco fue bracero, fue campesino. Fue ejidatario, fue trabajador de recursos hidráulicos, fue cuidador de las presas aquí en Durango, y algo muy importante que para mí ahora como adulta me hace valorar a los demás. Él no sabía leer y escribir. Es cierto. Sí, él no sabía. Él fue un niño aquí de San José del Molino, donde todavía existía la hacienda de Guadalupe, y el papá de él, don Isidro, que él sí no lo conocí, Isidoro, pues era capataz de la hacienda. Entonces era un hombre acostumbrado a mandar, a maltratar, a que se hicieran las cosas por orden del patrón, pero sobre los demás. Entonces mi papá era de una gran nobleza. Él, a pesar de esa infancia dura, difícil, pues tenía mucha nobleza, tenía un hermano, una hermana. Pero no era machista, ¿verdad? En lo más mínimo. Fíjese. Pero yo creo que a él le ayudó mucho el haber sido bracero. Se fue muy joven, en las primeras generaciones, casi creo que fue de las primeras generaciones que a través del convenio de México y Estados Unidos, que se iban no como ahora, mojados, escondidos, guardados, maltratados para trabajar, no, se iban con todas las de la ley, bien tratados, bien comidos, los ponían en especie de barracas, pero bien hechas. ¿Por qué era necesario los braceros de México en Estados Unidos? Porque los hombres de Estados Unidos pues andaban en la guerra. Se habían ido a la guerra en el 40, 41, y todos los mexicanos se fueron a sostener la mano de obra en el campo, en las fábricas, en las armerías, en los hoteles, en donde quiera fueron ellos donde entraron a levantar una economía que estaba en guerra, y ahora no lo valoran desafortunadamente los gobiernos norteamericanos, de que han sido años donde los mexicanos han levantado esa economía. Como un tema de reducción poblacional, ¿no? De migrantes latinos, ¿verdad? De migrantes hoy en día. Allá. Inclusive las mujeres en aquella época trabajaban en las fábricas haciendo el armamento, la ropa, todo, y muchos de los hombres, pues se fue cuando entraron a los restaurantes, a los hoteles, los hombres migrantes, y a hacer esos trabajos que les correspondía a ellos. Por otro lado, su mamá, Soledad. Por el otro lado, mi Cholita, madre, como usted le decía. ¿Verdad? La Cholita, la maestra Cholita. Maestra de vocación. Maestra por pura vocación, porque ella empezó, fue una niña muy inteligente. Ella vivió en la colonia Hidalgo. ¿No? Bueno, pues de algún lado saca uno. Ya viene por herencia. ¿Verdad? Ya dicen que hijos de tigre pintito, ¿no? Mi madre fue una niña muy inteligente que en la colonia Hidalgo, sin maestros, aprendió a los 5 años a leer, escribir y hacer cuentas. Era lo que ella decía, es que yo aprendí a hacer cuentas porque las tías de la colonia Hidalgo, que eran varias, pues eran las que ordeñaban las vacas. Entonces había que hacer cuentas de cuántos litros son, a quién se los venden, cuántos traen y cuánto dinero, y mi madre aprendió solita. Fue a la escuela y muy adolescente se tuvo relación con un grupo de norteamericanas que vinieron a hacer su trabajo, pero estaban en el McDonald's, y en el McDonald's daban clases de cocina, de costura, de todo lo que ellos querían hacer que creciera la religión protestante
Pero mi madre no, en eso no le entró nunca. Como Hacerse tema de, protestante. como cuestión de evangelización. Algo así. Ujú. Y aprendió y se hizo secretaria. Y Ujú. luego ya fue a pedir trabajo al gobierno del estado de secretaria, porque ella ya sabía escribir a máquina y taquigrafía. Ajá. Y en aquel entonces ella se acordaba muy bien de quién la recibió, que le dijo, pues no, señorita, no hay de secretaria, pero hay de maestra. Y que ella dijo, pues de maestra, lo que quería fue de veras, fue un ejemplo de vida. Mi madre, ella lo que quería era trabajar, ya no quedarse en el rancho ordeñando vacas, sino que ella quería trabajar. Su primera trabajo como maestra, me decía ella, que fue en un Ceballos que está por Nombre de Dios. Ujú, Entonces ujú, ahí ella ujú. también empezó a trabajar, muy joven. Luego se fue al rancho como maestra San José del Molino, y era una mujer muy joven, de 20 años, y ahí llegó el hombre, ahí vivía, que entraba y salía como bracero, 16 años mayor que ella, ¿sí? Que era mi papá. Entonces, Oiga, yo tengo entendido, corríjame si me equivoco, que usted desde muy pequeña aprendió a vivir en la igualdad. sí, Y ahora sí que en su infancia no existían tareas No, exclusivas de género. pero no nada más desde el género, sino de la igualdad de verlo. Mi padre, que era tan diferente a mi madre, tan diferente, Ajá. ¿verdad? Pues eran seres humanos que se trataban con mucho respeto, con mucha igualdad, con mucho amor, sin ser melodiosos, así, Tan empalagosos, expresivos, tan... ni ser así. No, ¿verdad? Era una muy buena relación. Y pues ahí aprendemos a tener buenas relaciones con los demás. A ver, senadora, dentro de ese no machismo de su señor padre, ¿hay alguna anécdota que pudiera usted resaltar o contarnos? Bueno, pues realmente muchas, porque fue toda una vida de vivir con un hombre muy feminista, sin él saberlo, ni nosotras. Pero, por ejemplo, él me enseñó a manejar. Él me enseñó a manejar cuando en esa época, pues las niñas, enseñó a manejar a mi hermana, y a mí me traían atrás. Y ahí aprendí al mismo tiempo que él. ¿Cuántos años? Yo tendría como 12 años. ¿12 años? Sí, cuando aprendí a manejar, porque mi hermana, que es un poquito de 10 años mayor Ajá. que yo, la andaban enseñando a ella. Mi papá sabía manejar muy bien dentro de todas esas andanzas. Y estándar, ¿verdad? Sí, y estándar, y de camioneta. Así de... Entonces, pues yo aprendí muy, muy bien a manejar. Pero también fue muy notorio que también a esa edad adolescente tenía una camionetita estaquita, se usaba mucho en aquel entonces las estaquitas, y él iba y venía al rancho, teníamos un perro que yo tenía, y lo llevaba y lo traía, y me acuerdo que un día llegó allá a Pino Suárez, su casa, que sigue siendo la casa de mis padres. Oye, Márgara, ¿qué pasó, papá? Ven, ayúdame. O sea, ¿qué quiere que le ayude? A descargar. Traía unos costales de mazorcas de maíz, que yo sé que no pesan lo que aparentan, pero son costales de maíz. Ayúdame a bajar los costales, ¿verdad? Le digo, no, ¿yo cómo le voy a ayudar, papá? Sí, ayúdame a descargarlo, ponte para echártelo en la espalda. No. Como el pípila. Como así, ¿verdad? De que, órale, no, señor. Le digo, ¿cómo cree que yo voy a ayudarlo a descargar los costales? ¿Por qué no? Pero sí eran preguntas muy lógicas de él. Bueno, ¿por qué no? Le digo, porque soy mujer. Así, soy mujer, papá. Y ese trabajo rudo no lo hago yo. Y voltea y me dice, ¿y qué que seas mujer? Pues como que, ¿verdad? Le digo, ¿cómo que qué? Yo creo que fue mi primera discusión feminista. Le digo, las mujeres no hacemos eso. ¿Por qué no? ¿Que no estás bien fuertota? Me acuerdo que dijo fuertota. ¿No estás bien fuertota? ¿Bien sanota? Sí, papá. Pero soy mujer. Pues no, pues como que se me quiso enojar. Y ándale pues, ¿verdad? Pues ahora pues, y demás. Fue cuando me di cuenta que no pesaban los costales. Pero no le imponía. Se enojaba. Ah. Se enojaba, y uno no quería ver a su papá enojado, porque pocas veces se enojaba. Él no le gustaba que nos dieran alguna nalgada o cosas por el estilo. La corrección de la mamá. Sí, la corrección. Y mi mamá sí era así como que ándele. Ajá, ¿no? Mi mamá. Y los dos eran Tauro, sin embargo, muy diferentes, ¿verdad? Pero fue cuando yo dije, no, que no se enoje, pues ¿qué me cuesta? Yo creo que ahí son cosas de aprendizaje. Que me cueste ayudarle a bajar estos costales que ni pesan, ¿verdad? Pero yo defendí. Que hoy en día esos roles son de discusión. No, ya no. Al contrario, Iván. Ya las mujeres le manejan trenes, le manejan el metro. A mí las primeras veces que empecé a ir tanto en avión, Ajá.
vendía a entrar a las pilotas, ¿verdad? Entraba el piloto. No, que hacen trabajos de hombres, sí, pero sí, que ejerzan trabajo rudo. No, sí, no, Iván. A ver, ¿dónde he visto mujeres albañiles? Ayer en el aeropuerto. ¿Mujeres albañiles? Ajá. Arquitectas, sí, que están dedicadas al ramo de la construcción también. Llegué ayer del Senado al aeropuerto en el Quetzalcóatl, un metrobús nuevo que va directamente de un lado a otro, bien bonito. Yo solita, la mayoría del viaje, 30 pesillos con tarjeta, para que no digan por ahí que nada más viajo en avión y muy fifi. No, en el Quetzalcóatl. Yo dije, tengo que aprender. Es una de las cosas que he aprendido estos 8 años, a no ser dependiente. Todavía no soy dependiente de unas cosas o de otras. Y llegué a las 5:30 de la tarde, con mucha hambre. Me senté en uno de los restaurantes de abajo del aeropuerto y ahí estaba yo dragoneando. Cuando volteé, ahorita todos están componiendo en el aeropuerto. Por el mundial. Por el mundial. Todo. Baños, pisos, techos, y entonces estaba yo y volteé allá. Estaba una muchacha, una mujer pues, enyesando ahí los techos arriba en su grúa, como se suben los hombres, con su casco, y entrada con su paleta. Ahí le hubiera tomado una foto para decir, ahí está la igualdad. Ahí está la igualdad. No? Oiga, pues se me hizo gacho estar comiendo. Pero ¿sabe qué? Ahora esta semana que vaya, voy a buscar alguna mujer que ande haciendo, porque lo seguro es que andan haciendo, para decirle, mire, en donde quiera ya hay mujeres que trabajan. Pues es que ya todos los trabajos los pueden hacer las mujeres. Raro. No son luchadoras, que no me gusta, ¿verdad? Son luchadoras, son boxeadoras, Iván. A mí no me gusta que las mujeres se estén ahí dando de moquetazos. Es más, no me gusta ni en los hombres. Pero yo lo que digo ahorita cualquier mujer hace cualquier trabajo de hombre. Y los hombres también hay que reconocerlo, que ya hacen cualquier trabajo de mujer. O sea, los que quieren. Ya cocinan, ya cosen, ya hacen un vestido. O sea, roles cambiantes. Ya cuidan una criatura, ya todo, ya. Entonces sí, vamos, yo creo que eso sí es evolución, porque de aquellos roles que a mí me tocaron aprender en la infancia, aquellas discusiones feministas de los hombres hacen una cosa y las mujeres hacemos otras. Le decía ayer, o no me acuerdo qué día, en una reunión, de por qué las mujeres, ya me acordé, me invitaron a una reunión de un programa, de una plataforma nueva de allá en México, que vaya. Yo les dije ahí al equipo, ¿y yo por qué voy a ir? Dijo, yo creo que a lo mejor sí es conveniente, es un programa nuevo para los niños, de monitos, de figuras, pero se enganchan a ese juego y al rato los enganchan los pederastas, los viciosos. Lo que escuchamos, ¿verdad?, hoy en la mañana. Sí. Entonces dije, el Roblox famoso. Esos menos. Y fue cuando les dije, pues si me da la vida, voy a donde me están invitando. Y entonces fue cuando les dije, ya ven, yo estoy convencida que lo que uno juega, uno aprende en la vida. Y estos niños, muchos niños, están aprendiendo a ser sicarios, a ser más competitivos, en ver quién mata más, en ser competitivos, a ver quién más es más destructor y más cruel. Y fue cuando les dije, porque mi generación es buena para cuidar niños, porque mi generación es buena para cocinar, porque eso aprendimos jugando. Iván, yo aprendí a jugar a la comidita. Mis juguetes, mis pocos juguetes que me llegaban en la Navidad, eran o la muñeca para arrullarla, o los trastecitos para hacer de comer y darles a los demás de comer. Y jugábamos a la casita, también ahí aprendí a jugar uno a la casita y a hacer comida con el lodo, con la hierba que picaba y con el agua o con algo, y eso aprendió uno a hacer de comer. Entonces son aprendizajes que han cambiado. Ahora ya los niños y las niñas pues aprenden todo. Y eso es bueno como humanidad, creo yo. No nos estamos echando a perder. Estoy en desacuerdo con los que dicen que era mejor antes, cuando el hombre tenía un rol y la mujer tenía otro. No, creo que somos parejos. Pues es un tema que da la discusión y obviamente es más floreciente en este mes. Exactamente, en este mes, pero es cuando dice, pues no hay diferencias. Porque habría que precisar qué son luchas o qué son aspectos de igualdad. Sí, pero imagínense qué bonita es una familia joven, de un hombre joven y una mujer joven, donde disfrutan ambos el que crezca su niño, su niña 2 años y que los cuiden
y que, ¿sabes qué? Sí voy a lavar los trastes. Que compartan roles y tareas. Sí, dice la mamá, mira, yo lavo los trastes, pero cuida al niño o a la niña y cuídalo bien. Y el papá disfruta de cuidar eso. A mí se me hace que sí es evolución buena, pero en fin. Pero, a ver, hagamos así, un breve repaso de su vida. Ya nos habló de su formación, de mi adolescencia. Por ejemplo, su formación, ¿por qué ser médico? O sea, ¿por qué estudiar médico? ¿Por qué irse por la izquierda? En aquel entonces estudiaba, quería ser médico, ahora médica, ya cambiaron. O sea, ¿qué le hizo a mi esa hermana profesión? Estudió enfermería. En primer lugar, aprendí a través de mi papá y de mi mamá, sin ser fanáticos. Ellos eran católicos devotos, ¿sí? Ellos se iban todos los domingos a misa, ellos hacían sus fiestas. O sea, una familia tradicional católica. Muy tradicional católica, ¿sí? Sin ser fanáticos. Porque sí, claro. dijéramos, ay, aquí, ¿verdad? Se persinó, no. Persinados de la vela. Persinados del no era. Tenía yo una de mis tías, mi tía Lupe, esas de la colonia Hidalgo. Ajá. No, hombre, cómo me gustaba platicar con ella, porque ella se había ido de Adelita en la Revolución. Se había ido detrás de los revolucionarios. Cargando el rifle. Pues quién sé qué cargaba, porque regresó buena para el mezcal. Buena mi tía Lupe. Buena para fumar. Le encantaba tener el faros o el delicados en la boca y hablaba con el cigarro. Y luego en las noches se echaba su mezcalito para dormir bien. Sí, ¿verdad? un fuerte, sí. Para descansar. Entonces ella, pero platicaba, a mí me encantaba, ya muy mayor, ella mayorcita, porque todas mis mujeres han muerto muy mayorcitas, venía y se quedaba aquí en Durango, porque se fue con la familia a Monterrey, se fue con sus hijos, todos con su propio padre, ¿verdad? Y se fue ya a buscar la vida ya con los hijos adolescentes. Y ya después, grande, regresó. Y quería mucho a mi mamá porque la había educado de chiquitilla. Y le encantaba empezar a buscar en los roperos, en las cocinas y empezar a tirar cosas. Mi tía Lupe no le gustaba guardar tiliches ni cachivaches. Y una vez ya siendo yo adulta le dije, oye Lupe, porque no le estés tirando sus cosas a mi mamá. ¿Por qué no? Le digo, porque no es tu casa, tía. Porque es la casa de Chole, déjale sus cosas, ella, y mi mamá al revés, era muy buena para guardar cosas. Digo, déjale sus cosas, ella por algo quiere conservar ese sartén, por algo quiere conservar ese aparato. No, yo se los voy a tirar, ¿para qué los quiere? Porque es la casa de ella. A ver, ¿qué sentirías tú, tía, si ella fuera a tu casa y tirara tus cosas? Ah, no, ella a mí no me puede ir a tirar nada. Yo aquí sí puedo tirar lo que yo quiera, ¿no? De carácter, la tía Lupe, ¿eh? Entonces, sí, su hermana, la tía Altita, muy dulce, muy dulce. Ella le encantaba, ven para hacerte las trenzas, y ven para peinarte, y ven para tenerte así. Entonces, yo crecí entre mujeres de mucho carácter, de mucha personalidad. Mi tía Concha, pero ella Chihuahua. Ella sí se hizo protestante y se fue con su marido muy joven a Chihuahua. Allá pusieron arreglar belices. Maletas. Y ahora el nieto de ellos, Daniel, tiene una universidad en Chihuahua, en Parral, y un hotel y demás. La sangre de la educación. Sí. De la vocación de maestro. Por eso siempre digo, ahí van las cosas. ¿Pero por qué quieres medicina? Porque yo crecí en un ambiente de solidaridad. Creo yo que eso me formó. De ayudarnos, de apoyarnos, de ver qué hacíamos los unos por los otros o las unas por las otras. ¿Pero pudo haber optado por ser maestra como su mamá? No quería yo. Mi mamá siempre, cuando ya vio que yo entré a dar clases a medicina, y mi hermana había estudiado enfermería y terminó dando clases de enfermería. Mi hermana entró a la normal de chiquilla, de adolescente. Entró a la normal y no le gustó la normal. Eran muy estrictas. ¿Su mamá no hizo nada por imponerles que estudiaran esa profesión como ella? No, dentro de sí fueron libres en ese sentido de decisión. decisión. Dentro de lo tauro que era, nos dejó. ¿Cómo no sería de liberar mi madre que a los 17, 18 años yo me le andaba casando? Caracoles, eso no lo sabíamos. No, pues entonces no, nunca nos impuso nada. Que al final se casó, pero no fue a los 17 años, obviamente. Sí. Sí, pues ¿qué tiene de raro?
Bueno, pues es que en aquel entonces pues se casaban muy chicas. Por eso. O tenían familia extremadamente muy chicas, ¿verdad? Sí, hoy ¿no? las de 17 ahorita andan pensando en otras cosas. No, ahí la cosa fue así como que conoce uno un joven, César era joven, pero vamos a suponerle nombre, yo estaba en el Sor Juana y llego y conocí al comunista. Ahí es donde va voy a la izquierda. A la izquierda, sí, a la izquierda. Hacia la izquierda, pero en aquel entonces, hacia la izquierda, mi hermana ya era enfermera, fue la primera jefa de enfermeras del Hospital General, que está ahora en Cuauhtémoc. Yo ahí ayudé mucho a poner ese hospital, porque pues que se va a poner, el primer director fue el doctor Jorge Ramírez Díaz. Donde son las oficinas hoy de los servicios de salud. Exactamente. Sí, y en aquel entonces que vente y me llevaban junto con las compañeras de María Elena a atender las camas porque se iban a recibir los enfermos a partir de tal día, a hacer isótopos, a hacer torundas, aprendí a esterilizar, porque entonces era así. Todo ahí aprendí de enfermería, me gustaba ir a ayudar. Ajá. Los libros de María Elena de enfermería, que todavía los tenemos, pues me llamaba mucho la atención ver todo lo que se ve en un libro de enfermería. En aquel entonces mi hermana traía de noviecillo un estudiante de medicina. Entonces las pláticas y todo era de medicina. Y ahí yo empecé a decir, me gusta medicina. Cuando estaba en la prepa en el Sor Juana, yo decía, yo voy a estudiar medicina. Y cuando ya se pudo, yo me casé cuando estaba terminando el tercero de prepa en el Sor Juana. Salí del tercero de prepa y me fui a terminar mi prepa en la nocturna de la Universidad Juárez, con puro grillo. Ahí se va a lo universitario. Ahí empiezan las luchas universitarias. Sí, con puro grillo. El otro día me encontré al Águila en un evento, la famosa Águila, grillísimo, de los de izquierda, comunistas de antes. Pero a ver, católica, apostólica y comunista. Y lo comunista, y luego se va a lo OJED. Sí. Y lo médica. Sí. Multifacética en aquel entonces, ¿no? Y en el Seguro Social. ¿Cuántos años tenía en aquel entonces? Bueno, aparte del Seguro Social. En el Seguro Social, porque eso es algo muy significativo, que muchos quieren tener su consultorio, quieren estudiar medicina para hacer de fama. Yo sí presenté examen de residencia. Ajá. Porque sí me hubiera gustado ser ginecobstetra. ¿No la ejerció la medicina? En el Seguro Social. Es cierto, toda mi vida fui médica. ¿Pero médico general o médico general, que entonces luego se hizo. Afortunadamente se puso la especialidad de medicina familiar, ya como especialidad, y que es muy buena. Pero en aquel entonces, pues vamos a presentar examen para residencia a toda mi generación, Patricia Herrera de mi generación, Jaime Fragoso, que estudió reumatología, Poncho hizo medicina pediatría, los González Romero, el chico Ángel, fue de mi cardiología y el otro... medicina interna, ¿sí? Entonces ellos todos hicieron el examen, lo pasaron y se fueron a hacer especialidad. Yo no, yo tenía un niño de 1 año a esas alturas. Tenía un niño de 1 año que hizo el servicio social conmigo en Canatlán, Pavel chiquitillo. Teníamos una casa con un terreno muy grande, la gente me regalaba gallinas, me regalaron una chiva, mi papá me llevó un perrito, entonces vivíamos muy en el campo, muy a gusto en Canatlán. El origen de sus padres eran campesinos. Sí. Entonces te siguió también... No, pues a mí no me incomodaba, aparte a mí me encantó mi servicio social, me había gustado mucho mi internado, en el internado con Pavel chiquito, me ayudaron las 2 abuelas, tuvo muy buenas abuelas Pavel, doña Carmen, madre de César, vivíamos al otro lado unos de otros, y mi mamá y mi papá fue un ejemplo para Pavel. La imagen de mi papá influyó mucho en la formación de Pavel. Terminé como había sido enfermera, como era enfermera con categoría de enfermera en el seguro. Es que primero fue enfermera. Sí, es que yo cuando salí, bueno, me casé, me fui a la prepa nocturna, ¿sí? Pero entonces pues había que chambear para sacar la papa, pues 2 jóvenes casados ahí, ¿verdad? Teníamos que trabajar. Que la izquierda de ideología, pero de eso no se podía vivir o mantenerse. No, al contrario, aportaba uno. A mí me tocaron los tiempos donde uno aportaba al partido, a la causa, a la causa, a la Juventud Popular Socialista, y tuve que trabajar. Entonces César daba clases en la prepa. César ya era maestro de normal rural, de San Marcos, de Zacatecas. Entonces él empezó a dar clases en la prepa diurna, estaba de director el profesor Remo Hernández.
y entró, que también era medio izquierdoso, remo, y yo entré como enfermera del Seguro Social. O sea, tenía una alta influencia por la izquierda. Sí, entré enfermera. Sí, aprende uno a madurar rápido, Iván, con esta... Pues ¿con un hijo a los cuántos, 17 años? No tuve hijo a los 17 años, no. yo me esperé hasta los 21 cuando terminé la carrera. Sí. Bueno, al menos terminó la carrera, ¿no? Pues sí, no, es que era un propósito, pues cómo me iba a quedar a medias. Entonces sí, y me lo llevé chiquito al internado de 1 año. Ajá. Y al servicio social. Y de ahí me fui al Salto. Pero ya regresé yo a mi plaza de enfermera, porque yo había entrado de enfermera en prepa y toda la carrera la hice trabajando como enfermera, que ayudó mucho para entender todo lo que es la medicina, lo que es la institución. Y luego me regresé como médica ya, y terminé y me jubilé muy, muy joven, muy joven. ¿Y en dónde empieza las luchas sindicales? No, desde siempre. ¿Desde siempre? ¿Desde el No, Seguro Social? Porque también las tuvo en la UGED. Sí, no, yo mis luchas de gremios, de sindicato, se hicieron desde, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, que era escuela, ahora es facultad. Ajá. Pues César también era estudiante en medicina, Valero, Paco Bermúdez, Mundo Bermúdez, demás. Y éramos el grupo de rojillos, así nos decían. Entonces andábamos detrás de la sociedad de alumnos, de la Federación Estudiantil, que sí se ganó. Entonces ahí empezaron las luchas por las causas sociales justas, por una universidad libre, gratuita y demás. Que esas corrientes se emanaban en aquellos años en el CCH. En el CCH se empezó pero en medicina... Digo, en medicina, ¿y a qué hora les daba tiempo? Porque se la pasan estudiando constantemente. Pues yo estudiaba, trabajaba y andaba en la lucha. ¿Se daba tiempo para todo eso? Sí. Porque ahorita usted los vea desfilando ahí por la facultad y parecen zombies. Yo creo que entonces también parecíamos zombies. Yo creo que también, ¿sí? Digo, porque pues andan somnolientos de tanto estudio, de exámenes y de todo. Todo, y sigue siendo muy conservadora la formación de los médicos a eso me refiero. En todo el mundo. Pero bueno, se tenía uno que dar tiempo para ir a carrerear perros, para ir a traer ranas para las prácticas de fisiología. Entonces, de ahí, pues era de todo. Pero cuando uno tiene 20 años, Iván, la vida, no. La energía, el ímpetu, la juventud. La motivación, todo. Le faltan horas al día. Sí, son motores. Entonces es cuando uno dice, bueno, quién sé qué dije. Yo dije, bueno, pues si ya no tengo 20 años, pues el otro día que dije, no, ya no se puede o algo. Porque de veras, 20 años, cuando ya superaste la edad de la adolescencia, que ya estás realmente formateado en lo que quieres y cómo lo quieres y por qué lo quieres, y con esa energía de los 20 años, no, hombre, dice uno, pues por algo comenté que dije, por eso no debe uno desperdiciar las oportunidades que le da la vida, porque se las da uno una vez y van. Una. Pero usted tampoco no para, senadora. Mire, cuando estaba preparando los temas, no, le voy a decir porque fue algo curioso. Cuando estaba preparando los temas, precisamente conociendo parte de su historia y platicando con alguno de sus cercanos, dice, oye, ¿qué le pregunto? Mire, oye, pregúntale que dónde se apaga. ¿Cómo que dónde se apaga? Sí. Que cómo le hace para descargarle toda la energía porque trae y yo lo he visto toda esta semana. Toda esta semana en lo que usted ha ido a la Ciudad de México y luego de repente la ve en la mañana precisamente conmemorando el aniversario de la Facultad de Medicina y luego ya en la tarde ya está en el Senado. Sí. O sea, decir, bueno, claro, existen los vuelos y de todo, pero el traqueteo diario, el simplemente viajar desgasta. Mucho, y sí desgasta mucho. ¿Dónde se apaga? Pero por eso yo creo que es cuestión de formación. Volviendo a mis padres. Pues de formación, pero pues también ahorita de energía. Padres yo tuve televisión, o hubo televisión en mi casa en los Juegos Olímpicos del 68. Ya la mayoría de las casas tenían su televisioncita, ¿sí? Pero nosotros, mi mamá era así como que no, pues ¿cómo íbamos a gastar en eso? Para mi madre siempre fue lo más importante, lo básico, lo biológico. Yo creo que venía de la escuela de la pirámide de Maslow, ¿no? Donde aquí primero hay que comer.
Y los lujos después, no hay lujos, no vivíamos con lujos. Entonces, O sea, en el usted ya predicaba la 68, austeridad. ya. Entonces, yo iba a ver la tele con los vecinos, me cobraban $1. Me cobraban $1 por ver la tele, me cobraban $1 por ver que Viaje al fondo del mar. ¿A usted no le tocó? ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? Era muy bueno, no, era un submarino, ¿verdad? Con puros señores guapetones. Hay que búsquenlo en el YouTube un día, Viaje al fondo del mar. Ese era un programa de serie que se veía, las telenovelas se veían, pero entonces yo iba y yo le pagaba $1 ahí a las de enfrente para ver la tele. Enfrente de la casa de mis papás vivían, a ver si conoce usted, a Susi Rosales, que juega básquet en el Tecnológico, fue una deportista muy conocida en el Tecnológico. Ajá. Bueno, pues con ellos yo iba con las Rosales a ver la tele y ahí nos sentábamos todos en lo oscurito a verla. Pero en el 68, mi madre se compadeció y dijo, pues como mi hija no va a ver las Olimpiadas, no va a ver las Olimpiadas, que fue un evento histórico en México. ¿Sí? Acababa de pasar el movimiento del 68, la matanza del 68, que me tocó en primaria, en sexto, en el Sor Juana, que ya le entendía yo de lo que se trataba, que hubieran matado a los estudiantes, pues se quedaba, y eso, ¿por qué lo entendimos? Porque andaban los rojillos, el talento, andaba en las calles y en las escuelas platicándole a los duranguenses lo del 68. Y entonces, pues ahí nos enteré, había habido un movimiento estudiantil. En el 70. En el 66 del movimiento del Cerro de Mercado. Y ahí me llevaba mi hermana a la esquina donde ahora hay una paletería, y entonces era la farmacia Benavides, que tenía un techito hacia afuera. Ahí era donde estaba la tribuna. Y ahí era donde del pueblo mío. Los mítines del pueblo mío. Exactamente, ahí sí. Entonces yo no eran mis tiempos, pero sí me acuerdo de anécdotas. No, pues tampoco yo, estaba chiquilla, pero yo, ahí arriba estaban diciendo. Ni me inventaban en aquellos años. Pueblo mío, por pueblo eso le dicen el pueblo mío. Hay un libro, de hecho, hay un libro del pueblo mío. Sus speeches, sus discursos con el pueblo mío. Exactamente. Y por eso se le quedó el pueblo mío. Y entonces mi mamá puso la tele, compró la tele, una Zenith inmensa de bulbos, que había que esperar, le prendía uno y había que esperarse. Pero el movimiento del 66, ese no se transmite, o sea, habla del 68, sí, pero ya de las Olimpiadas, ¿verdad? En las Olimpiadas, por eso compró mi madre la tele, para que yo viera las Olimpiadas, que nunca se me olvida a Enriqueta Basilio, la que primera mujer, fíjense que México ha sido siempre de primeras mujeres. Fue la primera mujer que llevó la antorcha y prendió el pebetero en el 68. En el 68. Y ella fue, y a mí me llamó mucho la atención. Fíjense lo que me llamó la atención, que iba con la antorcha dándole la vuelta al Estadio Olímpico, que viene siendo ahora el de los Pumas, de Seúl, y subir las escaleras sin cansarse. A mí me llamó mucho la atención, que dije, madre santa. Y yo estaba chiquilla y ya lo prendió y dije, bravo. Volaron las palomas. Sí, pero habían matado a los estudiantes meses antes, ¿verdad? ¿Dónde estaba el mensaje de paz? Exactamente, es lo que uno... Entonces fue cuando tuve tele, pasé la adolescencia. Yo creo que mi paso de la adolescencia a la madurez, pues fue en el trance de que dejé el Sor Juana, me fui a la prepa, entré a medicina, me casé al mismo tiempo, anduve en las luchas. Y luchas de las lleveras, porque se hacían marchas de la izquierda a pie por las carreteras hasta la Ciudad de México. Tuve muy buenos mentores. El doctor Fierro vino, él había sido alumno de pupilo de Vicente Lombardo Toledano, entonces vino a hacer la juventud, lo que es hacer cuadros, y vino también en ese grupo estaba Alejandro Gascón Mercado. Que usted lo mencionó hace muy poco tiempo, desde la tribuna del Senado. Sí, el Alejandro fue bueno, fue muy bueno Alejandro. Que Gascón. Pensaban con anhelo, imaginaban si algún día llegarían a Palacio Nacional. A Palacio Nacional. Sí, lo recuerdo su discurso. Mire, sí me ve. Sí, no, vaya que la veo, vaya que la veo. Y él me decía, él me llegó a decir varias veces, porque yo era pues una adolescente cuando andaba aprendiendo en la izquierda, un día vamos a llegar a Palacio Nacional, un día, y que yo pensaba...
híjole, va a ser muy complicado, porque en aquel entonces nos entraba la ideología de izquierda, pero también nos entraba la ideología de la guerrilla, de la lucha, de la lucha armada, de que estos no se iban a dejar quitar el poder, los grupos neoliberales, ¿verdad? No se iban a dejar. Entonces decía uno, y como yo no tuve familia, no fui mamá desde que me casé hasta los 21, pues yo fui de formación izquierda, decía, pues me voy a la guerrilla, todo como eso, denme el fusil y las cananas. Ya cuando uno es mamá, Iván, no, todo cambia, ¿eh? Claro. Todo cambia, dice uno, pues yo aquí tengo mi compromiso en la vida y a darle. Por eso no fui a hacer residencia medicina de especialidad, por eso yo me quedé como médico general, porque decía, pues mi crío. Todo ese tiempo así, que fue corto, por decirlo así, que fue a temprana edad, que finalmente usted también se jubila temprano, sí. O sea, joven. Sí. Llegó a pensar, finalmente estaba en la corriente de la izquierda, ¿verdad? Pero nunca. Pero llegó a verse como política. Nunca, ya sabía. O sea, sí, porque estaba junto con Pegado. Todo el mundo me lo dice, oye, el otro día los jóvenes, ¿verdad? Pues andaba en la lucha, claro que andaba en la bandera. No, por eso andábamos en la lucha, pero por convicción, por ideal. Me decían mis padres, ¿verdad? Tú y tus ideales, eres una idealista. Sí, eran ideales que decía uno, por eso vivo. ¿Y le tocó a su papá verla realizada políticamente? No, a mi papá, ya cuando murió yo estaba de médica en El Salto. No, yo estaba tranquila, Pavel se quedaba con ellos cuando yo iba y venía al Salto. A mi mamá murió en el 18, poquito antes de que yo entrara a la campaña. Tampoco me vio... Su mamá duró un poco tiempo. No, más, no, se echó, como ella decía, de viuda. ¿Pero no la llegó a ver así en los mítines? O sea, como política, usted como actor, como actriz. No, yo creo que ya no le tocó. Pues no, ella ya, sus últimos 4 o 5 años fue en la casa, muy bien tratada, demás, pero ya no le tocó andar de vaga para allá y para acá. Salía, pero la teníamos que sacar, que fueran los nietos a llevarla, a traerla, pero no, ya no le tocó. Yo creo que sus últimos figuras políticas fue Cuauhtémoc Cárdenas, que todavía lo identificaban en las noticias, en las tele. Estuvo así. Poquitito, ¿verdad? Así, poquitito. Desde el 88. Sí, pues yo le digo, ellos fueron, pero yo creo que ya con AMLO no. Y es cuando ahora les decía yo, y lo platico y me da mucha satisfacción, cuando decía, vamos a estar un día en Palacio Nacional. A mí me tocó a los 15, 16 años ir a defender las urnas con Alejandro Gascón Mercado, porque él fue candidato a gobernador de Nayarit y nos robaron las urnas el ejército. Nos robaron las urnas, entonces pues ese día uno llorábamos, ¿verdad? Y fue cuando entré a Palacio Nacional, que yo no lo conocía, Iván. Yo en toda mi vida nunca había entrado a Palacio Nacional hasta que entré como senadora. Hasta que entré como senadora, entonces, híjole, ¿qué es la escalera de Carlota? Claro, hasta que sabía la historia por los libros, porque la primera vez que entré a Palacio Nacional fue a desayunar con Andrés Manuel López Obrador. Nos invitó a los senadores. Entonces nos invitó, y luego unas fotos que tengo con él. Deberíamos de haber puesto las fotos, ¿verdad? Es cierto. Sí. Bueno, es que, hay que precisar en lo que usted dice, la revista donde sale un reportaje, sale al lado de puras mujeres. Sí. De puras mujeres. Porque seguimos en el mes de las mujeres. Exactamente. Entonces, obviamente, pues había que resaltar también las relaciones que usted ha construido y los vínculos que ha hecho con mujeres emblemáticas de todo el país. Sí. De figuras a nivel nacional como la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, mire, aquí estoy con Luisa María. Y lo está... Acá estoy con Rosa Isela. Y con Citlali. Y con la presidenta también. También me veo con la presidenta. Pues yo creo que ahí no cabía por mes de la mujer la figura del presidente. Bueno, del entonces presidente. Del entonces presidente. Mire, llama la atención. Yo aquí estoy en una foto con mi panchuilla. Estoy aquí con mi... Esta es una réplica en este tamañito que tenemos ahí de propiedad, que se saca de la grandotota, y que los moldes están aquí en pintura.
es que de veras esto es histórico, esa figura. A ver, ¿no se veía usted en aquel entonces en la política como actriz como principal? Estoy ahorita, no, en lo más mínimo. Y ahora se ve que termine su faceta. A lo mejor no termina. ¿No? Pues la vida cambia. ¿Ahí se veía como política? No. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Como ahorita? Es decir, o no se veía... No. Yo no me vi como política hasta en el 18. Cuidando nietos o escribiendo libros o anécdotas o memorias. Yo me veía en el 18 antes de que dijera ¿quieres la candidatura? ¿Nos ayudas con la candidatura al Senado? Estábamos en una campaña para elegir nuevo director de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Yo ya jubilada. En el 18 yo ya estaba jubilada, es que yo me jubilé en el 2000, creo. Digo, muy Entonces yo me veía pues dando clases de medicina, estudiando más como la docencia, formando médicos, ayudando a que la facultad o la universidad creciera. Acabábamos de pasar el problema de la autonomía. Uh-huh, entonces había mucho que hacer en el ámbito universitario. Cuando me dicen, ¿quieres apoyar de senadora? Sí, porque una cosa es desde la rebeldía y ahora desde la toma de decisiones. De senadora, sí. ¿Qué tan amiga es la doctora Rico de usted? No, le dije, somos muy amigas, pues ella va de suplente, ¿verdad? Y la verdad es que aún en marzo del 18, uh-huh, yo no pensé que fuera a ser senadora. Andábamos en la campaña, pero no pensé que fuéramos a ganar. En aquel entonces era nuestro coordinador delegado Nacho Mier, de aquí de Durango. Hoy el coordinador de los senadores. Hoy el coordinador del Senado. Ajá. Y me decía, lo poco que platiqué con él, porque él entraba y salía en aquel entonces, decía, vamos a ganar, doctora. Porque sí, vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Seguro está. ¿Verdad? Yo decía, yo le echo ganas. Porque me decía, él y yo no nos conocíamos, y me decías, voy a tener reunión con todos tal día. No, le digo, conmigo no cuenten porque voy a andar en Canatlán, voy a andar en la sierra. Y me decía, no paras, ¿verdad? No. Digo. Y luego me decía, vamos a ganar, casi así como que bájale tantito, ¿verdad? Uh-huh, y yo lo que decía era, Andrés Manuel Morena, pues había tenido muy pocos votos en el 16, poquitos votos aquí en Durango. Uh-huh. Yo decía, pues vamos a subirlos de 16,000 a 100,000. Pero no para llegar al escaño. No, y el día de las votaciones, pues ahí nos estuvimos, nada más quedé yo allá en el partido, cerquita de Dolores Hidalgo, todo el mundo, no sé a dónde se fueron todos, y yo me quedé con el equipo, uh-huh, viendo ahí la tele, y que sí, que no, como eso de las 6 de la tarde, y me empezaron a dar llamadas, felicidades, y no me la creía. ¿Y cuándo le cae el 20? O sea, ya soy senadora. Le digo la verdad, cuando me cayó en ese momento, pues ya no es cierto. Ajá. No es cierto que hayamos ganado. Supe en la tele que había ganado Andrés Manuel, pero nosotros en el Senado... que se diera todo ese efecto en cascada. Recibí la llamada del ejecutivo en turno, en aquel entonces. Felicidades, doctora. Fue cuando dije, caray, creo que ganamos. O sea, esto sí es en serio. Sí, fue cuando dije, caramba, para que me esté hablando el gobernador y felicitándome. Ajá. Dije, entonces sí. Y ahí andábamos y saqué las banderas de Morena. Dije, pues vamos a festejarlo. Y ahí estábamos en la calle, uh-huh, aquí en Dolores Hidalgo. Ahí estábamos cuando me dijeron, me habló alguien de la prensa, no me acuerdo quién. Senadora, usted, ya senadora, es de ustedes el templete que están poniendo en la Plaza Cuarto Centenario, es de usted. No, le dije, yo no tengo templete, pues están poniendo uno pero inmenso, para que venga a celebrar Morena. Pues vámonos a la plaza. No venía preparada, pero ya andamos aquí. Y con todo y banderas, y llegamos. Lo había puesto Gonzalo, el templete. Ya tenía ahí la banda o los mariachis, no me acuerdo. Él ya se había visto desde antes. Sí, los mariachis. Y pues yo estaba todavía ahí como que, ¿qué vamos a hacer aquí en el festejo? Había amigos, nos encontramos. Ya, y al ratito alguien me dijo, ahí viene Gonzalo, ¿verdad? Que le dije, pues, ¿verdad? Ahí viene Gonzalo, pues ya me acerqué. Le digo, felicidades. Y sí me dijo, te aferraste y llegaste al Senado, ¿verdad? Es que nunca se imaginaron que yo no venía, así se lo dije, que yo no venía de adorno. Entonces, muy. Y repitió. Y muy, repetimos 6 años después repitió. Y luego de ahí, pues luego me empezaron a llamar, que véngase, porque va a haber un curso para los que son senadores, véngase a Jico,
¿verdad? Yo no conocía a Jico, pues ya llegué. No, sí conocí a Jico, ya me acordé. ¿Por qué conocía yo a Jico? La antigua casona del Senado. La última casona, porque cuando andábamos defendiendo la universidad, fui a buscar a Gonzalo, que era senador. Él era senador y le fui a pedir el apoyo a la universidad, ¿sí? O sea, todavía traía la bandera de la universidad. Bueno, pues por mayor razón, pues ya tenía, cuando tribuna. Fui a buscarlo allá, pues ya, creo que en septiembre tomamos protesta, muy emotivo cuando jura uno hacer cumplirla. Sí. Amor por la patria. Sí, cuando jura uno que sí. Oiga, ¿qué se siente subirse a la tribuna más alta del país? Y no solamente subirse. La primera vez mucha emoción. Sí, la primera vez sí se siente diciendo, híjole, yo lo ve uno, porque las primeras veces sí hay asistencia completa, ¿verdad? Ajá. Entonces ver todo y todavía ver gente al principio. Es que subí luego. A mí Monreal me subió a tribuna como al tercer día, ¿eh? Y me dijo, ¿quién quiere subir? Pues yo. ¿Y se impone? Se impone, pero a los 3 segundos, yo la modestia la dejo en otro lado, ¿verdad? Se transforma. Serio, dice uno, de aquí soy. O sea, le sale el espíritu revolucionario. De aquí soy, ¿verdad? Yo me he fijado que ahora en las últimas subidas, en las últimas presentaciones, inclusive me he dado el lujo de dar unos manazos, lo cual hace 8 años yo creo que yo no me atrevía a manotear ahí en tribuna. Y ahora les digo, no, el día que les dije porros a los priistas, el día que se hicieron en los guantes, el zipizape, siguen siendo unos porros, dije, madre santa, creo que sí estoy enojada, ¿verdad? Creo que sí. Lo bueno de estar en tribuna, que tenemos relojes a los 2 lados y enfrente, y que yo sí aprendí a respetar el tiempo. Hay compañeros, compañeras de cualquier partido, incluyendo el mío, que se pasan echando el rollo, ¿verdad? No, yo aprendí a los 4 minutos 30 que yo debo de ir terminando mi discurso, porque mi tiempo son 5 minutos nada más. Cuando posiciono como presidenta de la comisión son 10, ¿verdad? Pero creo yo que 5 minutos son más que suficiente para decir datos duros, para decir la historia y para sacar lo que sientes. Yo lo aprendí. Yo nunca llevo el rollo escrito, Iván. Nunca llevo el rollo escrito. Ni trae chícharo, ¿verdad? No, yo creo que me daría mucho trabajo el chícharo, porque ¿verdad? Se están poniendo de moda. Sí, ¿verdad? Y ponerlo en el teléfono. No, yo traigo los datos duros, ¿sí? ¿Verdad? Cáncer. ¿Cuánto cáncer hay? ¿Cuánto tenemos? O sea, ¿lo trae aquí? No, en escrito. Los duros, ¿sí? Bueno, pero todo lo demás. Lo estadístico sí lo trae apuntado. Sí, como les digo. Pero ya la narrativa la va construyendo mentalmente. Sí, ya llega un momento en que uno dice, ching, se me olvidó decirles eso, que yo lo traía bien listo, ¿verdad? Pero sí. Ahí usted se tiene que ajustar a los tiempos. Sí. En todo medio. Está ajustado. En comisión no. En comisión, por ejemplo, yo como presidenta puedo usar un poco más de tiempo, puedo decir un poquito más. Cuando los compañeros piden la voz para defender la iniciativa o contradecir la iniciativa, no hay límite de tiempo. Ahí se pueden echar rollote. Y hablando de tiempos, ¿hasta dónde usted ajusta si realmente el país es tiempo de mujeres, no más por la presidenta? En primer lugar, ahorita somos paridad en el Senado, en el San Lázaro, en el Congreso, mujeres, gobernadoras, ahorita pues a veces ya llevan presidium. La mitad son mujeres de todos los partidos. Bueno, gobiernan 22. Sí. Hasta donde yo me quedaran 22. 24. 24 ya. Morena 24. ¿Y de esas pues cuántas mujeres? 8, 10. ¿Sí? Todavía no alcanzan Sí, pero sí. El número de igualdad. Hay muchas presidentas municipales. Fíjese. ¿Es tiempo de mujeres en México? Es tiempo de cambios. Yo nunca digo es tiempo de mujeres. Todavía hace rato, hace unos días un compañero agricultor me gritaba, es tiempo de mujeres, senadora, ¿verdad? Porque hay mujeres productoras, estábamos defendiendo a las productoras de frijol. Yo creo que es tiempo de cambios. Ver una mujer en un tractor, aunque fuera propietaria de su tierra, no era lo más común. Actualmente ver una mujer en un tractor, dice, pues si aprendieron a manejarlos, a rondarle, ¿verdad? Montar a caballo no era femenino, no era de mujeres. Ahora las mujeres pueden montar a caballo. Andar en moto.
¿sí? Entonces ahora ser presidente, Pilotear. sí, presidir este país. Ser presidenta de este país, porque ya no fuimos los primeros. Ya Argentina, Chile, Brasil. Pero este país. Pero en este país. Decían que no estaban preparado el país en la cultura machista para que llegara a ser gobernada por una mujer. Ya es tiempo de cambiar, ¿sí? Desgraciadamente, Iván, junto con ese cambio donde las mujeres vamos ascendiendo en posiciones, en las empresas, en la toma de decisiones, en las industrias, también la violencia contra la mujer se ha acentuado mucho. Desafortunadamente algo ha surgido en los hombres, aquí sí es en los hombres, que se van, arremeten contra las mujeres. No importa que sea una mujer sumisa la que tienen en la casa, se las paga la mujer que está ahí. Y eso hay que acabarlo, hay que abatirlo, ¿verdad? Esa es su lucha. Esta es la lucha suya. Sí. Siempre con las mujeres. Siempre con las mujeres. Sí. O sea, no más en el mes de marzo. No, siempre. Y eso tiene que empezar, Iván. Y eso se lo digo a las mujeres, a las madres, en las casas, en las familias. Tenemos que empoderar a nuestras niñas. A muchas no les gusta la palabra empoderar, pero sí le tenemos que decir a nuestras niñas a los 2, 3 años, tú puedes. O sea, empoderar hablándose de mujeres valientes. No, autosuficientes. Tenemos que mandar determinadas en la toma de decisiones. Tenemos que mandar a las niñas a la escuela. Tienen que aprender a leer y escribir. Tienen que aprender, si les gusta la química, tienen que aprender si les gusta ser pilotas de avión. Hay que serlo. No hay que limitarlas por ser mujeres. La política, volviendo ahorita a que si estaba preparado México, y así lo dije yo en este 24, la política, ¿qué quiere decir la política? Hacer vida pública, hacer medidas, aprender a vivir en público, ¿verdad? No depende si es hombre o mujer. Por eso decía yo hace rato, vivir en una armonía de somos iguales, tú haces una cosa y otro. Ejercer el poder, no lo debes, dicen, es que parece, antes, si lo ejercía era una mujer, decían, es que es machorra, o es que no tiene nada que hacer en su casa. No, ya no, definitivamente, el ser honesto, el preocuparse por los demás, por las demás, el no ser ratero, ratera. Me dicen, no digas ratero, ratero, es que es la palabra precisa. Bueno, porque a veces digo... También hay otra realidad. ¿Cuál? Usted no tiene filtros. No. Usted habla de bocajarro, lo que piensa. Es que decir, hasta ahí viene la coherencia también. Sí, no deben de tomar lo que no es suyo. No se debe de ser ratero ni ratera. Entonces, eso es, seas hombre o seas mujer. Eso no depende del género, no depende de las hormonas que traigas circulando. Eso depende de los principios y de los valores de decir, no, pues ¿cómo voy yo a tomar algo que no es mío? Ni los 10 pesos, como siempre dicen que los monaguillos antes se robaban las limonas en las escuelas y en las iglesias. Yo me daba cuenta chiquilla de que, oye, se robaron la limona de la Virgen. Bueno, yo me daba coraje, decía, ¿por qué le roban a la Virgen sus limonas que les ponemos, que le echamos? Si es dinero del pueblo, ¿verdad? Si es dinero de ella. Feligresía, de la ¿verdad? feligresía si es para dinero de la Virgen, si se lo damos, ¿por qué se lo roban? Entonces uno aprende por principios de que no debe de tomar lo que no le corresponde, ¿verdad? Oiga, ya casi para terminar. A ver, ya hay que vivir en la justa medianía. ¿Sí? Casi para terminar, a ver, si usted tuviera la oportunidad de escribir, de plasmar sus memorias, ¿a quién se las dedicaría? Bueno, pues yo creo que la respuesta la sabe, a Pavel, mi hijo. ¿A Pavel? Pues fue lo primero que pensé, pues ¿a quién? A Pavel, mi hijo. Y si hiciera una plegaria al cielo, ¿qué diría? Gracias. ¿A la vida? Gracias a la vida, que gracias. Me ha dado tanto. Esa es una canción, ¿verdad? Es una canción que canta muy bonito Mercedes Sosa y que escribió Violeta Parra, y que increíble. En Violeta Parra fue un éxito y terminó suicidándose Violeta Parra después de cantar Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que me ha dado 2 ojos. Oiga, ¿cuánta gente no ve? Que me ha dado el oído, ¿cuánta gente, niñitos, nacen sordos? Sí, que me ha dado un compañero, que me ha dado padres, que me ha dado familia. Pues yo creo que hay que dar gracias. Hay una frase muy ad hoc que pudiéramos cerrar este podcast, que dice: vida
no me debes. Vida. Vida, no te No debo. te debo. Vida. Vida, estamos en paz. ¿Es de quién? ¿De Neruda? ¿De Pablo Neruda? No se me hace. Si lo Esperemos, puede alguien googlear rápidamente. No cantinflear en ese sentido. En ese sentido, no. Pero la frase sí es, o sea, la frase sí va en ese sentido. ¿Cómo se llama quién es el poeta zacatecano más famoso? Ramón López Velarde. Ahí sí no crea que yo domino temas de poesía. No, vamos a ser honestos. ¿No? Sí, sí, pero porque a mí las poesías que más me gusta Amado Nervo, no Pablo Neruda, Amado Nervo. Para que vean, así. Bueno. Que también Pablo Neruda es maravilloso en sus poesías. Y finalmente, porque ahorita no sabemos cuánto nos estén viendo en este momento y escuchando. Si por ejemplo, una mujer de la edad que sea, niña, joven o en edad adulta, quisiera ser como Margarita Valdés, ¿qué consejo le daría? Bueno, en primer lugar no puede ser igual como de aparte, porque termino como inicio. Uno es producto de su vida, de su entorno, hasta dije de lo que come. Por ejemplo, ahorita en época de Semana Santa, híjole, yo ando loca por a ver dónde me dan capirotada. No me refiero a una copia, me refiero que quieran ser alguien luchona como usted. Eso es fácil, para que vea, ahora se la cambio, eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque es nada más cuestión de seguir sus principios, de seguir uno lo que quiere, sus corazonadas. Me decían ahorita dentro de la política, un ex compañero que había metido que tiene un aparato de inteligencia artificial. Yo ni los conozco. Y que había metido los perfiles de compañeros y compañeras actualmente de Morena. Y que la máquina esa, o el programa ese, como le digo, o aplicación, creo que se llama, le había dicho quién era confiable y quién no, de Morena. Ya medían los niveles de credibilidad. Bueno. Y fue cuando le dije, ¿sabes qué? No le hagas caso a esa máquina. No le hagas caso. Puede ser manipulable. No le hagas caso. Es una máquina manejada por una mente humana. Sí, y esa máquina no nos conoce. Esa máquina nunca nos ha ido a hablar. Esa máquina nunca nos ha olido simplemente como los chuchitos, que por eso se conocen. Esa máquina no sabe nada de mí o de otro compañero o compañera. Simplemente son datos, son algoritmos, creo que así, y te dicen así o así. Así es. Fue cuando le dije, sigue tus principios, en lo que tú quieras creer. Bueno. Si te inspira confianza alguna persona, algún proyecto, síguelo. Y no te rajes, nada de que no se puede. Hay que echarle las ganas, sí se puede. ¿Satisfecha con la vida, Margarita? Totalmente, no me puedo quejar. Amigos de Podcast Líderes, pues este segundo episodio, como ustedes ya lo habrán notado, hay que resaltarlo, fue una historia especial. Porque Gracias. Por primera vez entrevistamos a una política, o sea, no es una entrevista política, estamos entrevistando a una política para que nos comparta parte de su historia de vida. Claro, pues va intrínseco lo uno con lo otro, pero usted acaba de decir que no se veía ahí, pero llegó. No, como tampoco va a decir dónde se ve mañana o pasado, ¿verdad? Sí. O en un futuro no muy lejano, ¿verdad? ¿Dónde me veré? Siguiendo sirviendo al país o a Durango, ¿verdad? Sí. Digo, es un anhelo muy romántico, pero finalmente por algo está donde está y ha llegado donde ha estado producto de luchas, esfuerzos, y yo lo digo de veras, entregas. Iván, para todas, ahorita que me preguntan, una niña, un adolescente que diga cómo yo quiero ser igual de luchona, quiero gritar en la tribuna alta del país. Que se lo proponga, pero que tampoco se menosprecie la vida de quien no lo es. Una mujer ahorita puede estar creciendo como Susanita, la de Mafalda, ¿verdad? Que yo quiero ser mamá, yo quiero ser ama de casa, yo quiero estar en mi... ¿vale? También se vale. Y que le eche las ganas del mundo. Nada más querer ser una muy buena mamá, una muy buena compañera, una muy buena amiga, y hay que hacerlo bien. Digo, que en esta vida todos debemos de hacer lo que nos toca, bien hecho. Estemos donde estemos. Pues amigos de Líderes Podcast, cerramos marzo. Mes pronto. Internacional de la Mujer. Qué mejor marco, qué mejor personaje que una mujer líder en Durango, que una mujer que ha escrito ya parte de la historia de Durango, de tenerla como invitada especial en este episodio y
historia especial, especial. Muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todo el equipo por la oportunidad de platicar. Y es una experiencia diferente, ¿no? Muy política, diferente. No es hablar propiamente de grilla, aunque está inmersa en la grilla. Política sí va junto con pegado, pero la oportunidad de decir, bueno, así soy. Casi decirle, conózcanme, porque soy como soy, apóyenme. Entiéndanme, ¿verdad? Porque soy como soy, porque pues venimos de un contexto. Y si se van en los comerciales, pues busquen en las redes la revista. Es una muy bonita revista, bien hecha. Ya está también lo que debe de estar. Y faltó decir, quiéranme. No, sí, yo sé que sí me quieren. Eso se siente, ¿eh? Lo vive. Sí, y se vive. Amigos, muy buenas tardes. Una edición más, un episodio más de Líderes Podcast. Nos vemos en otra historia más con otro personaje igual de relevante que Margarita Parles. Muy buenas tardes. Otra vez, Margarita Paredes. No. Sí. Válgame. No. Amigos, pues este ha sido un episodio más de Líderes Podcasts con una historia igual de sobresaliente, igual de relevante, con un personaje más emblemático de Durango, como lo es Margarita Valdés. Muy buenas tardes.